transferencia de cantidad de movimiento. Dado que el impulso o la cantidad de movimiento de un cuerpo se define como el producto de su masa por su aceleración, se puede pensar en la velocidad de un fluido en punto dado como su impulso por unidad de masa. Es decir, los cambios en la velocidad de un fluido pueden originar transporte de cantidad de movimiento, así como los cambios de temperatura originan transporte de calor. En esta figura consideraremos un fluido contenido entre dos grandes placas paralelas. La distancia entre las placas es b, que es pequeña comparada con las otras dimensiones de las placas. En el tiempo t igual a 0, la placa inferior se pone en movimiento con velocidad constante bx1 igual a b, aplicando una fuerza F en la dirección X, mientras la placa superior se deja estacionaria, Bx igual a 0. Al mover la placa inferior, arrastra consigo la capa de fluido inmediatamente adyacente, la que se mueve a la misma velocidad de la superficie. Como la placa superior está estacionaria, la velocidad del fluido ahí es 0, pero la capa del fluido vecina a la placa inferior se mueve con respecto a la placa de fluido inmediatamente superior, que inicialmente se encontraba en reposo y a su vez le imprime movimiento. De esta manera, el movimiento de la placa inferior hace aparecer un campo de velocidades en líquido con la velocidad decreciendo continuamente desde B en la placa inferior hasta 0 en la placa superior. A medida que transcurre el tiempo, el fluido gana cantidad de movimiento y finalmente se establece el perfil de la velocidad en regímenes estacionarios. En estas condiciones, la fuerza Fx necesaria para mover la placa inferior con velocidad constante Bx será, de acuerdo con el modelo de Newton, el siguiente. La constante de proporcionalidad mu se denomina viscosidad del fluido. Esta ecuación es válida para flujo laminar y no todos los fluidos la cumplen. Aquellos que sí la cumplen reciben el nombre de fluidos newtonianos. Si la expresión anterior se aplica a un elemento de volumen de fluido de espesor dy y de área delta A, entonces tendremos la siguiente ecuación. Es decir, que la fuerza de cizalla por unidad de área es proporcional al gradiente negativo de la velocidad local. Esta es la ley de Newton de la viscosidad. Muchos fluidos de importancia industrial y biológica no obedecen esta ley y se llaman no newtonianos. Algunos de ellos son la pasta dental, plástico fundido y soluciones poliméricas. Todos los gases y la mayoría de los líquidos simples, entre ellos el aire y el agua, son fluidos newtonianos.